Buenas noches. Yadira Gálvez Salvador es catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella, pues es licenciada y tiene doctorado en Relaciones Internacionales. Es latinoamericanista y quise invitarla. Buenas noches, Yadira. Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Un gusto estar aquí contigo en este programa. Te quise invitar para que a la audiencia y a mí nos ayudes a ver el caso peruano a partir de lo que es el caso específico de Pedro Castillo, el expresidente que está ahora encarcelado. ¿Cuáles fueron los problemas que repercutieron en investigaciones y acusaciones tan fuertes como que pues ya no es presidente de esa república? Por favor, ¿cuál es tu visión? Carlos, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Y pues partir de una realidad que es que Perú lleva años sumido en crisis política. Estamos hablando de 6 presidentes en 4 años, donde la corrupción de la clase política peruana ha sido un elemento insoslayable en el marco de esta profunda crisis política que está enfrentando el país. Castillo, un personaje que se presentó como una figura nueva dentro del espectro político peruano, que se enfrentó en una segunda vuelta con un muy poquito margen frente a Keiko Fujimori. Desde un primer momento tuvo distintos problemas para llevar adelante su presidencia, sin mayoría en el Congreso, con acusaciones alrededor de incluso su capacidad para llevar adelante las actividades del gobierno para gobernar, pasando por ya en los últimos tiempos múltiples acusaciones relacionadas con corrupción, 6 investigaciones preliminares, Carlos, de la Fiscalía de la Nación, acusado por distintas cuestiones, organización criminal, tráfico de influencias, delitos contra la administración pública. ¿Por qué? Bueno, pues acusado por intervenir en los ascensos de las Fuerzas Armadas, por cuestiones relacionadas con obra pública, fuga de funcionarios, obras, adjudicación de obras y obviamente en ese marco de la adjudicación de obras, pues corrupción. Y lo último que vimos en este trayectoria del presidente Castillo fue una denuncia por parte de la fiscal en octubre pasado, ya formalmente frente al Congreso, de liderar una organización criminal en el seno de su gobierno. Y ahora, después del fallido autogolpe de Estado, el expresidente también está enfrentando denuncias sobre sus acciones de la semana pasada. ¿De qué son estas denuncias? Parece que esto último le ha reportado 4 nuevos cargos criminales, ¿no? Así es, Carlos. Sedición, abuso de autoridad, perturbación de la tranquilidad pública, que son las denuncias fincadas por parte del Procurador General del Estado, pero también la Fiscalía de la Nación ha iniciado investigaciones. ¿Por qué? Bueno, pues por delito contra poderes del Estado. ¿En qué modalidad? Rebelión y conspiración en agravio del Estado, porque esta decisión que él toma de anunciar la disolución del Congreso, el llamado a una asamblea constituyente, el querer pretender gobernar por decreto, meter mano también al Poder Judicial y el estado de sitio, bueno, constituyeron un intento de autogolpe y de quebrantamiento claro de la constitucionalidad de Perú, en un momento además donde en el Congreso se iba a debatir su posible vacancia. Bueno, estamos hablando de un personaje que, por cierto, la audiencia recordará, solía presentarse, inclusive visitó aquí en Palacio Nacional al presidente López Obrador con ese sombrerazo tan especial que yo no sabía que se estilara en alguna región de Perú, pero al parecer fue uno de los símbolos que manejó en su campaña, ¿no, doctora? Así es, Carlos. Bueno, él se presenta como un outsider de la lógica política tradicional, esto es como un maestro
sindicalista que viene de estas zonas deprimidas y que no están integradas al progreso en Perú, y se presenta de la mano de una opción electoral, ¿no? El inicio de izquierda, donde pues él también asume este tema del sombrero como parte de su identidad con las personas menos favorecidas dentro de Perú. Y bueno, pues hay que decir también que su programa de gobierno original estaba mucho más enfocado y mucho más ligado a la lógica, ¿no?, de un programa de izquierda en el sentido de anteponerse a Keiko Fujimori. Bueno, Fujimori, que pues hay que recordar, su padre está en la cárcel con problemas similares o emparentados con los de Pedro Castillo, ¿verdad? Sí, bueno, el padre de Keiko Fujimori, Alberto Fujimori, como tú sabes bien, pues llevó adelante también un autogolpe de Estado en 1992, que en ese caso fue un golpe que logró concretar y que además él se mantuvo en el poder hasta el año 2000. Él sale del poder en el marco de unas acusaciones también de corrupción, pero no solo el tema de la corrupción en el caso de Fujimori, sino también crímenes de lesa humanidad en el marco pues del conflicto interno que enfrentó Perú en esa época contra Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Entonces, sí es un tema relevante el asunto, insisto, de la corrupción, que parece ser, lamentablemente, un tema transversal a las distintas presidencias y a los presidentes peruanos. Es terrible, Carlos. ¿No te parece terrible que, a ver, Fujimori acusado de corrupción, destituido también por incapacidad moral permanente? Pero si nos vamos a un recuento de los distintos presidentes que ha tenido Perú, es tremendo. Mira, Alejandro Toledo, acusado por corrupción en el caso de Odebrecht. Alan García, recordemos que se suicidó en el marco también de las investigaciones de Odebrecht. Ollanta Humala también enfrentó un proceso junto con su mujer, Narine Heredia, detenido en forma preventiva en 2017 y ahora ya tiene un proceso en libertad, pero está como parado el proceso. Luego Pedro Pablo Kuczynski, que gobernó el país entre 2016 y 2018, también señalado por el tema de la corrupción en un juicio de destitución. Martín Vizcarra, con el denominado Vacuna Gate. No sé si tú recuerdas, Carlos, que hubo un escándalo en Perú por funcionariado que recibió antes la vacuna, pero en realidad Martín Vizcarra, que sustituyó a PPK o Pedro Pablo Kuczynski, fue destituido en noviembre de 2020 por una moción de vacancia del Congreso, igual por un tema relacionado con corrupción, ¿no? Y si pensamos en estos paralelismos en torno a los mecanismos que tienen los gobiernos frente al Congreso, bueno, hay que decir que Vizcarra también disolvió el Parlamento en 2019 y después llamó a elecciones. Entonces, estamos viendo una constante en estos presidentes que ha tenido el Perú, que tiene que ver con una profunda corrupción política y un gran descrédito de tanto el Congreso como de los presidentes. El 89% de los peruanos hoy, Carlos, piensa que es necesario llevar adelante una renovación total porque tampoco confían en el Congreso. Creo entender es que todos los anteriores tenían de alguna manera alguna carrera política, pero en el caso de Pedro Castillo parece ser que fue un presidente como de rebote, ¿no? Porque no fue inicialmente el que había propuesto su partido. Mira, no todos necesariamente tienen una carrera política y de hecho lo que se ha visto en la vida pública del Perú también es cómo llegan personajes fuera del espectro político tradicional y se suman a estas campañas. En el caso de Pedro Castillo, que lo postuló Perú Libre, sí es bien interesante cómo fue posicionándose en la campaña electoral. Primero, porque el candidato y el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, fue imposibilitado para contener. Entonces Cerrón invita a Pedro Castillo, Castillo se sube a la campaña, gana con un margen muy pequeñito de votos. La verdad es que también hay que decirlo.
Castillo le gana con 50.1% de las preferencias electorales en la segunda vuelta a Keiko Fujimori, que queda con 49 y cachito, es decir, una diferencia de alrededor de 44,000 votos, que da cuenta también de esta división, esta polarización entre las dos opciones. Pero ojo, Carlos, porque si nos vamos a la primera vuelta, en la primera vuelta se presentaron alrededor de 18 candidatos, y Castillo obtuvo 19% de las preferencias y Keiko 14%. Entonces, esto, insisto, da cuenta de una fragmentación política, de una división muy importante en el Perú y de un personaje, en el caso de Castillo, que suma a su campaña frente a Fujimori. Es decir, la parte de la segunda vuelta fue una campaña sobre quién iba a gobernar Perú y una campaña de contrastes de la opción de Keiko Fujimori y lo que representaba Keiko en torno a, por ejemplo, el mantenimiento de el modelo económico del país, y del otro lado Castillo, que los votos de Castillo vienen de las áreas más desfavorecidas de Perú, que son las zonas de la selva, las áreas donde se nota muchísimo esta desigualdad en el país, Carlos. Bueno, esto o esta situación polarizó aún más a la sociedad peruana y yo te pregunto, a reserva de que sigamos platicando porque nos queda un minuto escaso, ¿qué tanto pesa ese poder de la oligarquía, si se puede hablar así, la oligarquía peruana en estos conflictos? Keiko Fujimori tardó en reconocer la derrota y además cuestionó los resultados electorales, y desde un principio hubo muchas confrontaciones con un Congreso en el que el presidente Castillo pues no tenía mayoría. No solamente lo que estamos hablando en términos de las acusaciones de corrupción, sino que además desde los nombramientos de ministros, una alta rotación de sus ministros, nombró alrededor de 80 ministros en un periodo muy corto de gobierno, medidas totalmente pues fuera de la lógica de la concreción política, y mucho acusación sobre el tema de que no lo dejaban gobernar, pero tampoco implementó medidas orientadas a cumplir con ese proyecto. Yo te pido que continuemos aquí y prosigamos la charla para mañana martes. ¿Te parece bien, doctora Yadira Gálvez? Con todo gusto, Carlos. Gracias a ustedes y hasta mañana.